Buenas tardes. Los últimos ajustes por acá. Ya. Sean bienvenidos, bienvenidas. Hoy, súper poquitas personas. Ya comenzamos súper puntuales el día de hoy. Hola, Doris. Bienvenida. Ahí acomodando un poquito la cámara. Me gusta comenzar puntualmente. Ya, pero estoy aquí con con la cámara un poco extraña. Ahí sí. Ya. Sean bienvenidas, bienvenidas. Somos poquitos en este momento. ¿Ya? Pero como le había comentado en la primera clase, me gusta empezar lo más puntual posible, siempre que se pueda, por supuesto, ¿ya? Así aprovechamos bien el tiempo. Vamos a partir de inmediato. Acá está. Ya, acá está el documento oficial. Voy a subir. Oficial, perdón, que encontramos en el aula. Ay, va muy rápido. Ya, la primera clase vimos lo que era, muy rápido. Vimos lo que era la ley 21.545, ley de autismo, pero hubo una partecita que quedó pendiente. Así que vamos a hacer un pequeño repaso de lo que fue la primera clase, así muy express, porque esto lo pueden leer. Harta información la que está ahí contenida dentro del documento en aula, para posteriormente pasar a lo que es el tema 2, autismo, definición, historia y etiología del autismo. Ya, hay hartos puntos ahí que yo sé que hay unas características, pero las vamos a ver así como de por encimita en esta segunda clase, porque cuando vayamos avanzando en el módulo, algunas las vamos a ir nombrando con más detalle. Algunas características se van a ir dando con más, de manera más amplia dentro del módulo. Entonces, acá, ¿cierto? Ahí estaba más clarito. Vamos a comenzar con ver la última parte que nos quedó pendiente de la ley 21.545, que fue la primera clase, la ley de autismo, y vamos a ver el tema número 2, que es autismo, definición, historia y etiología del autismo. Si revisamos el documento en aula, ya ven, es harto texto. Yo lo dejé en mi diapositiva un poquito más clarito, un poquito más separado, pero el texto es exactamente lo mismo. Al ser una ley no podemos reducirla tanto, no podemos dejarla tan pequeñita, tan acotada. Ya, hasta aquí llegamos a la parte de salud y nos quedó pendiente esa colita que quedaba de la parte de salud y nos queda pendiente la parte que más importa para nosotros, que es la parte de educación. Por eso quise dejarla pendiente la clase pasada para posteriormente, ya esa parte igual es como un resumen, para después irnos a este tema 2 que si lo vieron en aula es cortito. Ya, es súper cortito, son solo 3 hojitas. ¿Ya? Así que vamos para allá. Dame un segundo, les comparto la pantalla enseguida. Acá. Clase número 1. Vaya, ahí sí. Nuevamente me presento para quienes no estaban en la primera clase. Mi nombre es María José, soy terapeuta ocupacional de profesión. Ahí se me mueve un poquito el escritorio, por alguna razón. Soy diplomada en trastorno de espectro autista y tengo varias certificaciones también en el área. Actualmente me desempeño en educación especial, ¿ya? Contexto hospitalario, ¿ya? Pero experiencias previas también hay de otros muchos tipos, así que algunas cositas que les voy a ir contando también durante el curso les voy a ir contando algunas anécdotas y algunas cositas que me tocó ver por ahí. ¿De ¿qué más le iba a comentar? Ya, la asistencia se pasa al final, ya, eso ya lo habíamos comentado y aprovechamos de revisar inmediatamente nuestro cronograma. Otra cosa importante, cualquier duda, consulta, acotación, yo a veces puede que vaya muy rápido, me lo comentan por favor. Sé que hay algunas clases, algunas más que otras, que a veces nos pueden generar un poquito más de duda. Ya, hay algunos temas que por ahí también son un poquito más densos, podríamos decirlo, y hay otros que no lo son tanto, ¿ya? Pero siempre usted puede consultarlo a través del chat de acá o a través del micrófono. Yo no tengo problema en que me interrumpa.
¿ya? En eso no hay ningún problema. Siempre y cuando no se nos abra el micrófono porque sí, ya es otra cosa. ¿Ya? Pero siempre y cuando sea algo, algo referente al tema, no tengo ningún problema en buscar una respuesta en ese momento o en explicarlo nuevamente. Ya, también ahí los compañeros pueden apoyar alguna respuesta con alguna experiencia que tengan también. Nos encontramos en nuestro tema número 2, pero recordemos que vamos a ver lo que es el final de la ley 21.545, así que un pequeño resumen. El día de hoy corresponde la primera evaluación, ya, de los temas uno y 2 de este curso, por lo que al finalizar la clase, a las 9:30, va a estar disponible la primera evaluación para ser completada. Esa primera evaluación, como dice acá, tema uno y 2, tienen 1 hora y media para poder responder su evaluación, ya son alternativas, ya, pero igual hay que leerlas con atención y estará disponible desde las 9:30 hasta mañana a las 10 de la noche. Ya, ahí se cierra la evaluación. Vamos a comenzar. Ley 21.545, ley de autismo, ya la habíamos mencionado, tiene vigencia desde el año 2023, es una ley relativamente nueva. Recordando también que una vez que se publica, entra en vigencia una ley, esa ley es como el producto en bruto y posteriormente con el paso del tiempo se va desglosando. ¿Cómo vamos a lograr este punto? Con esto que apareció el año siguiente, apareció 6 meses después, ¿cierto? Así se va completando nuestra ley o se va modificando. Ya, a grosso modo, nuestra ley de autismo que está vigente hoy en día y que era sumamente esperada, nos dice que tiene el objetivo de asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades, inclusión social, em, evitar también todo tipo de discriminación y promover el ámbito integral en la parte social, la salud y en la educación, y además concientizar a la sociedad misma sobre la temática del autismo. También lo más importante, ¿cierto?, de resguardar los derechos es que el autismo está presente durante toda nuestra vida y para el gobierno también es un hecho, ¿ya? Por lo tanto, todos los apoyos que se entreguen a aquella persona con el diagnóstico de autismo, ¿ya?, va a ser en cualquier etapa del ciclo vital. Independiente si me diagnosticaron cuando soy pequeño, si me diagnosticaron cuando soy adolescente o cuando adulto. O si me diagnosticaron cuando pequeño y ya soy un adulto, ya, también voy a tener derecho a que esta ley pueda cubrir algunas necesidades que vayan surgiendo por el camino, a resguardar mis derechos. Ya, se comprende, ¿cierto?, a la persona con trastorno de espectro autista como aquella que tiene una dificultad significativa en la iniciación, reciprocidad y en también mantener una interacción y comunicación social. Ya vemos muchas características que nos dicen que existen dificultades al interactuar en diferentes entornos. También existen conductas o intereses que son restringidos. El tipo de juego, por ejemplo, la rutina que tengo es muy similar todos los días. ¿Ya? Prefiero, ¿cierto?, tener una rutina que sea igual todos los días o saber que el día lunes hago esto, el día martes hago esto otro, y si hay algún cambio, me lo anticipen, ¿ya? También en el socializar, vemos personas que requieren mucho más apoyo para el poder, por ejemplo, comprender las bromas de un otro, para poder comprender el sarcasmo, para interactuar con un otro, independiente de la persona que sea. Puede ser una persona, en algunos casos, una persona cercana que también sea difícil la interacción. Podemos también, bueno, acá también tenemos que es una condición del neurodesarrollo, ya que es parte de nosotros a medida que vamos desarrollándonos, ¿cierto? Vamos mostrando diferentes características a medida que nosotros crecemos. También estas características pueden quizás no estar tan presentes en alguna etapa de nuestra vida, pero en otra van a ser mucho más marcadas. No existe, por ejemplo, que yo voy a ser más o menos autista de acuerdo a mi edad. ¿Ya? Ese término no existe. ¿Ya? Lo que sí puede ocurrir es que a medida que yo voy creciendo, si tengo un diagnóstico temprano, ¿cierto? Cuando soy más pequeño, tengo muchas más oportunidades y tengo un apoyo constante, ¿cierto? Desde que soy pequeñito, tengo muchas oportunidades de que a medida que voy creciendo,
ya voy teniendo menos dificultades en el día a día. ¿Ya? Versus si pasé mucho tiempo sin un diagnóstico o tengo un diagnóstico y no tuve los apoyos adecuados, no tengo las estrategias, por ejemplo, para poder jugar con mis compañeros. Tengo un juego que es solitario, y en un momento de la vida yo voy a crecer. ¿Ya? Voy a crecer, voy a interactuar con un otro. Se requiere que también seamos lo más independientes posible en todas las áreas. Entonces, ¿qué va a pasar con este pequeño que no obtuvo el apoyo necesario cuando era más chico? Va a requerir un apoyo mucho más constante, ¿cierto? Cuando ya esté en una edad más avanzada, o en la adolescencia, o en la adultez misma. ¿Ya? Cuando esta persona quizás desee estudiar alguna carrera o em, quiera optar por algún tipo de trabajo, ¿ya? Va a requerir un apoyo que quizás no hubiese sido tan necesario, tan intenso si hubiésemos desarrollado algunas habilidades cuando éramos más chiquititos, ¿ya? Entonces, también puede ocurrir, aprovecho de mencionarlo al tiro, también puede ocurrir que nosotros desde que somos pequeños, puede ser que lleguemos a la edad de 4 o 5 años sin mostrar una característica evidente de un diagnóstico de autismo. ¿Ya? Y a esa edad empezamos a desarrollar las primeras características. ¿Ya? Vamos retrocediendo en las etapas ya alcanzadas en nuestro neurodesarrollo. Por ejemplo, podríamos ser pequeños que teníamos contacto visual, que interactuábamos con nuestros padres. También podíamos ser pequeños que daban sus primeros pasos, tomaban al adulto de la mano para ir a buscar algo, pedían ayuda, estaban pronunciando sus primeras palabras, pero de pronto eso se estanca. También puede ocurrir, pero no significa que nosotros no nacimos con estas características, sino que en esa etapa de la vida se fueron acentuando más las características. Ya, ninguna de las personas van a ser completamente iguales. Nadie va a ser igual a un otro. Ni independientes. Si tenemos un autismo grado uno con otro grado uno no van a ser iguales. ¿Ya? Siempre van a haber algunas diferencias. También habíamos dicho que dichas características, dichas dificultades que la persona puede afrontar en el día a día pueden constituir una discapacidad en sí. Tener solo el diagnóstico de trastorno de espectro autista no constituye una discapacidad en sí. Se puede eh, ¿Se puede acreditar una discapacidad? Sí se puede, independiente de las características que tenga la persona. ¿Ya? Lo que sí, esto va a ser regido por otra ley, que es la 20.422, que es la Ley de Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social para las Personas con Discapacidad. Esa ley es la que administra directamente, que nosotros la conocemos como la COMPIN. Ya, que finalmente la COMPIN es el organismo que nosotros vemos ahí en el día a día que fiscaliza que efectivamente una persona cumple o no con los requisitos para obtener una credencial de discapacidad y todo lo que resguarda, ¿cierto? Esa ley en sí para esta persona, todo lo que pudiese otorgarle esta ley. ¿Podemos tener solo el diagnóstico de autismo? Sí, pero también podemos acreditar una discapacidad, pero recordemos que eso es voluntad. ¿Ya? También se habla de una persona cuidadora. La persona cuidadora ya se rige por otra ley, que también hay derechos consagrados para aquella persona, también existen beneficios, en algunos casos monetarios, hay otro tipo de beneficios asociados, pero eso también vamos a dejarlo ahí porque lo ve otra ley que es la 20.584. No quiero enredarles mucho con esos temas. Ya, esto lo vamos a saltar porque ya lo vimos con mucho detalle, eso lo podemos revisar en el documento, ¿cierto? Artículo 3 nos hablaba sobre los principios de esta ley, ya, ¿no? A grosso modo, ¿cierto? Nos decían que aquella persona con diagnóstico de autismo tiene derecho a obtener un trato que sea respetuoso en todo momento, que la información se entregue de manera clara, que exista también un contacto entre los sectores con los que está interactuando esta persona, si estamos trabajando con algún profesional de SPAM y estamos también en un colegio, esa información también logre interconectarse, ¿ya? Se busca dar mayor voz a aquellas personas con el diagnóstico o personas cercanas, ¿cierto? A quienes tienen el diagnóstico como tal,
Se busca también desde de parte del Estado dar un seguimiento continuo. Nosotros, como decíamos, no solamente tenemos autismo cuando somos pequeños y nos diagnosticaron, ¿ya? Sino que este diagnóstico va a estar con nosotros durante toda nuestra vida. Em, Además, se habla de que todos los derechos alcanzados por la ley de discapacidad, la ley 20.422, ¿ya? No se modifica por la existencia de la ley de autismo. Ya, la 21.545 no modifica nada de lo que es la 20.422. ¿Qué significa esto? Que una persona con un diagnóstico de autismo no pasa automáticamente a tener una credencial de discapacidad, por ejemplo. O cuando una persona está buscando una acreditación de discapacidad bajo la ley 20.422, le van a pedir una serie de antecedentes. ¿Ya? Ya que tenemos que acreditar en qué áreas tenemos una afectación en nuestro día a día. Ya, no existe dentro de la calificación de discapacidad solamente tener el diagnóstico de autismo. ¿Por qué? Porque tenemos que oficializar, transparentar cuáles son las características, en qué área está teniendo dificultad la persona. Ya, y para eso, ¿cierto? Nos van a pedir un montón de antecedentes, y eso es propio de la otra ley. Hablábamos también que existen leyes específicas en el caso de que exista algún tipo de discriminación hacia una persona con diagnóstico de autismo. También hay otras específicas bajo la ley de discapacidad en el caso de que lo posea. Acá, ¿cierto? Desde el 6 en adelante, el Estado dice, yo me comprometo a asegurar, ¿cierto? La participación de las personas con autismo, ¿ya? Y se compromete acá, ¿cierto? Decía, ¿cómo lo vamos a hacer? A través de las acciones que aparecen a continuación. ¿Ya? Primero, dentro de las más importantes, realizar estudios científicos para aquella persona para tener mayor información sobre la evolución del trastorno, sobre cuántas personas existen en nuestro país, qué atenciones están recibiendo en el norte o en un sector rural, ¿ya? Cuál es la prevalencia real que existe, cuántas personas sin diagnóstico tenemos hoy en día, cuántas personas con un diagnóstico y sin una atención tenemos hoy en día. ¿Ya? Fomentar también mucho más lo que es la capacitación para aquellos funcionarios que se desempeñan en el servicio público. También es algo súper importante. Y desde aquí en adelante, ya fue con que nos estuvimos quedando. Hablamos de la salud. Ya se hablaba de que existen los derechos que ya están consagrados para el sector de salud, existen los derechos y deberes de los pacientes para todo tipo de atención. ¿Ya? Y acá súper importante que el gobierno dijo, vamos a trabajar en que nuestros niños y nuestros jóvenes tengan un diagnóstico lo antes posible, ya que no se retrase ese diagnóstico. Hoy en día en Chile el diagnóstico puede tardarse por diversas razones. Una de las más importantes es la parte económica y también la dificultad en la accesibilidad para encontrar algunos profesionales. Las profesionales existen, pero la mayoría está en el sector privado, los costos son elevados y aún así los cupos son poquitos. Entonces se busca optimizar un diagnóstico que sea lo más temprano posible porque sabemos que mientras antes sea el diagnóstico, mayores herramientas le vamos a brindar a la persona para afrontar su día a día. Es por esto que se dijo, la mejor forma en que podríamos llegar a ese diagnóstico temprano es creando una articulación entre el Ministerio de Educación, los colegios, ya que puedan articular en el caso de los primeros signos que podamos tener en el aula. Ya, inteligente la estrategia. Pero ¿cómo? Vamos a trabajar ahí entre los ministerios para que podamos hacer algo y que finalmente sea el sector público quien cubra también estas demandas que podamos tener. Ya sabemos que luego de hablar de esto, ah, luego de hablar de esto, sí existe hoy en día un protocolo para poder realizar este tamizaje desde los establecimientos educacionales. Eso ya lo nombramos, existe desde este año, del 2025, en abril. Recién se publicó oficialmente este documento que se me olvida siempre el número del decreto, ¿ya? Pero es un decreto de derivación desde el establecimiento educacional al establecimiento de salud
pero también contiene, es súper fácil de aplicarlo. Puede que nos toque a nosotros en algún momento o colaborar con algún otro profesional porque podemos llenarlo entre dos. Si dos personas somos súper cercanas a nuestro niño, detectamos las primeras señales, ya podemos trabajar en ese llenado de esta como esta lista, ya con ciertas características. Pero no podemos llenarla, recordemos, hasta que se tenga la autorización de los apoderados. Nuestro niño puede tener todas las características que aparecen ahí en ese listado, que nos da el mismo documento del ministerio, pero no podemos llenarlo hasta que, recordemos, hasta que nuestros apoderados entreguen la autorización para poder hacerlo. Nos digan ya por escrito, ¿cierto? Firmado, con timbre, todo. Sí, pueden realizar pueden realizar este screening que viene acá. Ya, no tiene puntaje, nada, sino que ahí, ¿cierto? Eso se deriva luego, el apoderado lleva ese documento a sus spam y desde ahí se continúa con el protocolo, ya desde ahí se escala. Los spam nuevamente rellenan otros papeles que ya para allá no me voy a meter, pero si el diagnóstico ya está confirmado, va a llegar nuevamente a nuestro colegio otro informe que nos diga los apoyos que requiere ese estudiante, ya un diagnóstico confirmado, y ahí el colegio nuevamente tiene que tomar las herramientas para poder apoyarle en el día a día. Recordemos que nada de esto puede ser posible si nuestro apoderado se niega a que se realice ese método de screening, a que se realice esa pauta de observación. No podemos nosotros tomar este documento y simplemente aplicarlo. Ya puede ser que nosotros leamos el documento y digamos, uy, nuestro niño cumple con casi todo lo que aparece aquí y si no es todo, estamos frente probablemente a un caso, ¿cierto?, que no tiene diagnóstico. Qué bueno sería que los papás pudiesen optimizar, ¿cierto?, lo antes posible el diagnóstico. Pero si se le comenta y los papás no quieren, idealmente recordemos que lo tiene que comentar la persona más cercana, más idónea, ¿ya?, de nuestro colegio, que si los papás no quieren, no se puede aplicar. Ya verán los papás, ¿cierto? El colegio les comenta. Pero ya verán ellos si lo realizan en otro lugar o quizá en otro momento deciden realizarlo. También puede ocurrir que los padres existe una cierta negación. A veces hay signos que son muy evidentes y los papás nos dicen, no, si no pasa nada. ¿Ya? Pero finalmente son ellos quienes deciden si efectivamente se lleva a cabo todo el tema diagnóstico o no, independiente del contexto. Ahí nosotros no podemos, ¿cierto?, interferir mayormente o insistirle a los papás, ya porque nosotros también ahí no nos arriesgamos, ¿cierto?, al insistir tanto a los papás. Si es un derecho, hasta hoy no se puede. Em, Otro tema importante sobre salud. Toda persona con diagnóstico de autismo tiene derecho a ser acompañado en las atenciones de salud, independiente si estamos en consulta médica o si estamos hospitalizados o nos están realizando algún procedimiento médico. Podemos estar acompañados siempre y cuando el número de personas que estén ahí presentes no vayan desmedro de las actividades de los profesionales. Ya no podemos tener a 5 personas y una sala que es de 2 por 3. Se comprende que no sería lo correcto, pero no se establece un número de personas acá. El artículo 15 no habla de un número de personas, solo nos dice que el número no debe ser, ¿cierto? No debe interferir con las intervenciones. Tampoco nos habla de edades, así que cualquier persona, independiente de la edad, cualquier persona con autismo, independiente si es un niño, si es un adulto, puede ser acompañado. También se habla de las capacitaciones, ¿cierto? Que todos los miembros de la comunidad de salud deben realizar capacitaciones, perdón, lo más constantemente posible. En cuanto a la temática del autismo, las capacitaciones son súper súper constantes, la temática es muy amplia, em, capacitaciones, se requieren muchas. Yo al menos estoy participando en seminarios 1 o 2 veces por semana. Ya, y aún falta mucho por aprender, aparte de otros cursos que uno va haciendo. Ya, es súper amplia la temática y hay muchos cambios también. En cuanto a lo que es intervención, en cuanto a lo que son las leyes, hay hartos cambios que van apareciendo. En cuanto al apoyo de acuerdo a las edades también, encontrando información nueva y ajustado también a lo que es la inclusión hoy en día, el contexto escolar.
Ahí hay más, se amplía aún más la temática. Pero no quiero enredarme tanto. Em, Llegamos a lo que quedó pendiente completamente, que fue la parte de educación. La ley 21.545, en su artículo 18, nos hablaba en ese momento, 2023, de que es deber del asegurar a todos los niños, niñas, adolescentes y personas adultas una educación inclusiva de calidad y promover que se generen las condiciones necesarias para el acceso, participación, permanencia y progreso de los y las estudiantes según su interés superior. Ya, perfecto. Acá el Estado nos decía, se reconoce que las personas con diagnóstico de autismo tienen derechos también a participar, a pertenecer y también a egresar, ¿no? A cumplir con todo el proceso educativo. Si tenemos un diagnóstico, eso no debiese ser algo que dificulte nuestra participación, pero era muy necesario realizar algunos cambios. ¿Ya? Por eso acá abajito, también lo dejé en negrita, que se efectuarán los ajustes necesarios en los reglamentos y procedimientos para considerar la diversidad de nuestros estudiantes que permitan un abordaje también en cuanto a las desregulaciones emocionales y conductuales de nuestros estudiantes. Entonces se hablaba de que ya tenemos por un lado los mismos derechos, por otro, cómo se va a trabajar para favorecer la participación de estas personas. El Estado se comprometió desde aquí en adelante a hacer trabajar a los colegios para poder para que estos colegios, cada uno de los colegios que existen en nuestro país, ajustasen sus protocolos, cómo procedían internamente, por ejemplo, modificar el reglamento interno del colegio para lograr un abordaje en el caso de un estudiante con autismo presente alguna desregulación emocional y conductual. ¿Qué significa esto? ¿Ya? Hasta ese momento, a ver si agregué algo, no agregué nada. ¿Ya? Hasta ese momento nos decía qué bueno que se puede hacer. ¿Ya? Los colegios van a tener harto que hacer. Pero para quienes nos desempeñamos en educación, hoy en día debiésemos tener en nuestros colegios distintos protocolos para poder actuar en el caso de que nuestro niño se desregule emocional o conductualmente. Ya estamos hablando de protocolos que van desde la prevención de una desregulación, el actuar y qué es lo que ocurre si sucede. Ya, nuestros colegios debiesen tener esa documentación a partir del año 2024 en adelante. En 2023 se habló de esto, pero en 2024 se lanzó un decreto que es el 586, que nos habla sobre qué es lo que tiene que hacer un colegio para poder prevenir, para poder abordar, ¿ya? ¿Cómo tiene que actuar el colegio ante ese tipo de situaciones? Nuestros estudiantes con autismo de párvulo y educación media debiesen cada uno contar con la documentación que tenga esa información en nuestros colegios. ¿Ya? En este caso, debiese estar disponible para quienes nos desempeñamos en ese colegio con estos niños. ¿Ya? ¿Por qué es importante esto? En algunos colegios lo vamos a encontrar en formato digital, en otros lo vamos a encontrar en formato físico, pero ideal que esté en ambos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene que estar disponible para nosotros. Esos documentos nos dice que, por ejemplo, tenemos en tercero básico un estudiante que se llama Pedro, ya, sus antecedentes personales. Pedro cursa tercero básico y desde la parte de prevención tenemos la información de que Pedro se desregula con exceso de ruido, ¿ya? Ruido de parlantes, con ruido de elementos como la aspiradora. Además, Pedro, a ver, Pedro está inventando un caso. Además, Pedro, em, antes de regularse, ¿ya? Pedro comienza a mecerse constantemente. Pedro comienza a mecerse y esa es la señal, ¿cierto?, que nos dice ese protocolo de prevención
de que, Pedro se está meciendo mucho, ¿ya? ¿Qué más nos dice? ¿Qué más pasa antes de que Pedro se desregule? Pedro cuando se va a desregular comienza a balancearse. También se tiene el antecedente a través de evaluaciones y la información de los padres que Pedro comienza a tocarse la cara. Se masajea la cara constantemente hacia abajo y hacia arriba. Pedro comienza a hacer esto y más se mece o hace una de las dos o hace las dos. ¿Ya? Eso lo tenemos que tener ahí en nuestro colegio, que esté disponible para nosotros. ¿Por qué? Que nosotros vamos a ir a trabajar con Pedro. Entonces, o lo vamos a encontrar en el recreo. En algún momento nos vamos a topar con nuestro niño. Entonces, podemos ver ese protocolo que nos dice, ya, Pedro cuando se está desregulando, Pedro comienza a mecerse. Entonces, si vemos que Pedro se está meciendo, es porque algo está afectándolo. También tenemos el antecedente de que Pedro se desregula con los ruidos de parlantes, también con el sonido de elementos como la aspiradora. ¿Hay algo en este momento que está funcionando o funcionó previamente con ruido excesivo? Mm, no, no sentimos nada nosotros. Consultamos con el colega. ¿Sentiste algún ruido? Sí, es que estaba pasando afuera con una máquina para cortar. Ya, ahí está nuestro detonante, ¿cierto? ¿Paró la máquina de cortar pasto? Sí, ya no la escuchamos. Pero Pedro comenzó a mecerse. Ya, eso significa que puede estar próximo a desregularse. Entonces, este protocolo también nos dice, ¿qué podemos hacer en el caso de que nuestro niño esté como comenzando a desregularse? Ya, primero, lo lógico, ¿cierto?, es eliminar el elemento que ya sabemos que puede desregular. ¿Ya? Podemos ofrecer algún espacio de calma, ¿ya? Y si eso no da resultado, porque también el protocolo nos dice qué es lo que tenemos que hacer antes de que ocurra todo ese desencadenante. Y también nos dice de qué forma nuestro niño se desregula, cómo se ve la desregulación en ese niño. Pedro cuando se desregula comienza a golpearse los oídos, se golpea constantemente los oídos, comienza a gritar o Pedro lanza las cosas. ¿Ya? Ahí sabemos efectivamente nuestro niño está desregulado. ¿Y qué vamos a hacer en esa desregulación? Hay una persona a cargo. Está en el protocolo, los papás firmaron, ya que, por ejemplo, la tía del pie, la tía tanto, y el tío de educación física van a ser los encargados de esta situación, por ejemplo, porque está capacitado el tío de educación física. Entonces, acá tenemos los nombres, sabemos a quién podemos acudir en caso de que nuestro niño ya efectivamente, nosotros intentamos todo lo que aparecía en el protocolo para que nuestro niño se sintiese en calma, pero además sabemos a quién recurrir. Ya, el tema de que existan personas asignadas es todo netamente protocolo del colegio. El colegio puede asignar a la persona que ellos deseen y de acuerdo con los padres. Ya, todo depende del protocolo que tenga nuestro colegio. Lo que sí, ¿cierto? Sabemos a quién recurrir, sabemos qué tenemos que evitar, sabemos cómo va a actuar nuestro niño. Si dice que tiene dificultad con los ruidos inesperados o con los ruidos de parlante, ya sabemos que si nosotros planificamos, tenemos material o estamos en el patio y alguien va a poner música fuerte, sabemos que Pedro se va a desregular. Entonces, ¿qué hacemos? Nos anticipamos. Si Pedro utiliza algún elemento como estos audífonos canceladores de ruido, los tenemos ahí a mano. Se los facilitamos en el recreo. Si vamos a poner música en el aula, en la sala de clase, y estamos preparando el 18 de septiembre, vamos a bailar cueca. Entonces, ¿qué hacemos con nuestro niño? ¿Lo dejamos fuera del aula? No, ya, intentémoslo. Nuestro niño usa audífonos, ya se puede poner los audífonos, que estos audífonos, dependiendo de las necesidades de nuestros niños, si los tienen disponibles, puede que disminuyan, pero mucho el sonido o lo bloqueen casi por completo. Y hay en otros casos sí vamos a tener que se escucha mucho más bajita, bajar mucho los decibeles. Entonces, ya, tenemos audífonos, estamos preparados. Audífonos para nuestro amigo Pedro. Podemos empezar poniendo la música muy bajita, ¿ya? Perfecto. Pero súper bien. Vamos a usar instrumentos musicales también. ¿Cómo lo hacemos? ¿Le entregamos todos los instrumentos musicales y que nuestros niños comiencen a golpear, tocar guitarra, todo al mismo tiempo? No. Evitémoslo. Si sabemos que tenemos estudiantes que se puede desregular con el sonido excesivo. Probemos.
¿ya? Que nuestros niños vean el instrumento, lo mostramos nosotros, antes de eso le anticipamos con algunas imágenes, algunos videos, días previos. Luego ya vamos a mostrar el instrumento. Aquí uno solo, lo vamos pasando, ya tenemos el resguardo de que nuestro niño está con los audífonos, entonces el sonido no va a ser así como, ¡fua! ¿Ya? Entonces nuestro niño ya va a tocar el instrumento, lo va a conocer, puede que lo manipule, lo toque un poco, ya es algo más conocido. Ya no va a llegar así como algo abrupto. ¿Vimos que tuvo alguna dificultad en la interacción? No. ¿Probamos con otro instrumento? Podemos. ¿Ya? Así podemos ir probando. No hay signos de que nuestro niño se vea agitado, que cambie su postura, que se comience a mecer, nada de eso. Así podemos continuar. Para eso sirve ese tipo de protocolos. Y es súper importante porque antes de eso no lo teníamos. Y es súper importante también que esté en nuestro colegio disponible para nosotros. Así que en el caso de que ustedes estén desempeñándose con estudiantes con diagnóstico de autismo, realmente que tengan acceso a ese tipo de protocolos es una herramienta súper valiosa y además se puede ir modificando. ¿Por qué? ¿Qué ocurre si nosotros, y nos sirve como resguardo para nosotros como profesionales? ¿Qué pasa si hubo un momento en que nuestro niño estaba comenzando, sentimos que se estaba desregulando? No, por ejemplo, no pudimos identificar qué fue lo que sucedió, por qué no estaban los estímulos que aparecen aquí. Pero aún así lo vimos muy agitado, algo sucedió, no sabemos bien quién fue, qué fue, ya, pero nosotros cumplimos con todo lo que dice el protocolo. Ya, le acompañamos, disminuimos los estímulos de todas formas, pero aún así nuestro niño comenzó a agitarse mucho más, reaccionó con llanto, se tiró al suelo, algo que no habíamos visto previamente. Entonces, no estaba acá en el protocolo. ¿Por qué? Porque puede ser una reacción nueva, pero ya tenemos el resguardo nosotros como profesionales de que sí hicimos todo lo que está ahí y eso se anota en estas fichas y cuando le damos la información a los padres, porque si ocurre una situación así, por ejemplo, que nuestro niño se le regula con otra cosa totalmente distinta, la información se le entrega a los papás. Se entrega un informe, se dice todo lo que pasó, y en el caso de que, por ejemplo, se manda a llamar a esos papás para que vayan a buscar al pequeño, ellos firman también un documento, les queda el respaldo de qué pasó y si el profesional actuó correctamente o no, ¿ya? Si, por ejemplo, había una persona asignada para acompañar a este pequeño y esa persona no estaba, pero no era porque no estaba en el colegio, sino que simplemente no quiso ir, ¿ya? Ahí puede ser súper peligroso para el colegio y para los profesionales, así que ese es nuestro resguardo para nosotros, independiente de dónde ocurra la situación. ¿Quién estaba presente? Ocurrió la situación en el patio. ¿Quién estaba ahí? Ya estaba el inspector, inspectora, estaba un asistente, estaba un docente de taller, por ejemplo, cualquier persona puede estar ahí. ¿Ya? ¿Qué fue lo que hizo cada una de las personas? Se detalla en ese documento cuando ocurre alguna situación. ¿Ya? Por ejemplo, una sola persona se quedó acompañando al pequeño, los demás, por ejemplo, el inspector, inspectora, fue a buscar a la tía del pie que está asignada para apoyar en estos casos. Perfecto, quedaron dos ahí. ¿Qué hicieron esas otras dos personas? ¿Ya? Una de ellas se dio cuenta que había muchos elementos que podían hacer que nuestro niño se lesionara. Entonces guardó todo elemento, guardó lápices, guardó tijeras, ya había una escoba también, la sacó del lugar. La otra se quedó acompañando a nuestro niño. Ya tomamos distancia, buscamos que no se lesionara, ya todo lo que se hizo va detallado porque no se le entrega a los papás. Y cuando no ocurre esto, pueden haber dificultades para nosotros. Así que eso es súper importante, en nuestro resguardo. Ya, en nuestro colegio idealmente que lo tengamos. Y a los papás cuando van al colegio se les entrega un informe de qué fue lo que sucedió. Y si, por ejemplo, después ocurre cualquier cosa que no queramos que pase, y los papás dicen, no, esto no se cumplió, ¿por qué? Porque por X motivo, no sé, mi niño que está todo lleno de moretones, puede pasar. Y los papás digan, no, que esto no pasó, nunca se resguardó la seguridad de mi niño, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si, por ejemplo, ven las cámaras del colegio y aparece que el niño estuvo solo una hora en el patio llorando solo, golpeándose, lesionándose la cabeza, ya es una situación gravísima. Así que es importante que nosotros sepamos cómo actuar. Ya no podemos simplemente dejar al niño solo
por ejemplo, ya no importa si que se golpee, dejemos las cosas ahí, ¿ya? O nos quedamos mirando y si, por ejemplo, el niño se está golpeando la cabeza, que puede pasar ya cuando es una situación ya ahí de emergencia y la persona que está a cargo, por ejemplo, no llega, si es una persona en el pie y no llegó en el momento y nuestro niño se está golpeando, se está poniendo en riesgo su salud, su vida, ya nosotros podemos proteger a ese niño poniendo nuestras manos o si tenemos algo blandito, ¿cierto? Idealmente poner alguna cosita para que no se golpee la cabeza. Se puede seguir golpeando, pero ya tenemos tenemos alfombra de tatami, por ejemplo, se puede golpear. Tenemos una almohada, un cojín. Ya sabemos que no se va a romper la cabeza de ningún modo porque se golpeó con el cojín. ¿Ya? Pero si le dejamos simplemente ahí, que se golpee con madera, que se golpee con un fierro, ya ahí ya es un poquito más culpa de nosotros. ¿Ya? Porque si no podemos solamente echar la culpa de que la persona que está encargada no llegó, ¿ya? Porque ahí ya es una situación de emergencia. Se considera que todas esas intervenciones sí las realiza el profesional que está a cargo, pero si alguien está en riesgo de vida, ya es otra cosa. Personalmente me ha tocado ver situaciones como súper fuertes, ya, antes de que existieran estos protocolos y por eso les comento que es demasiado necesario. Una vez vi un pequeño que se estaba trepando en las cortinas, colegio antiguo, alto, muy alto, pequeño trepándose unos ventanales que llegan hasta el techo, el niño trepando hasta arriba, colgando arriba. Y ahí todos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es una situación súper desesperante. Así que ahí lo que se recomienda es mantener la calma de alguna forma. Ya, yo sé que puede ser súper angustiante, pero ahí, ¿qué hacemos? Ya tenemos colchonetas, vamos, pongamos una colchoneta acá abajo. A nosotros nos ponemos por acá en caso de, ya, tenemos que resguardar que el niño no se rompa la cabeza si se va a caer. Ya, de alguna forma, ¿cierto? Buscamos alguna alternativa. O, por ejemplo, lo mismo, súper importante cuando ocurren estas situaciones, lo que ya había mencionado, quitar todo tipo de elemento que pueda lesionar a un otro. Ya, silla, escoba, lápiz, tijera sobre todo, corta cartón. Así vemos, por eso es importante reconocer las primeras señales, porque nos podemos anticipar. Vemos que nuestro niño quizás se está agitando, está muy rápido, pesa, tira cosas, ¡pa! Tira cosas, ¡pa! ¿Qué hacemos? Resguardamos, sacamos a otros niños, para allá, resguardamos las cosas, ¿ya? ¿Por qué? Porque cualquier elemento puede afectar a un otro o a sí mismo. Em, ya, esto parece que ya lo habíamos nombrado. Se habla desde lo final, ¿cierto? Que el Ministerio de Educación desarrolla acciones formativas destinadas a poder fortalecer mucho más todo el tema del acompañamiento, que finalmente nuestros niños tengan acceso a cada vez personal mucho más capacitado, ¿cierto? Para poder apoyar todo lo que es acción de formación para asistentes, profesionales, de educación, esto para la atención de personas con autismo se busca fortalecer, ya que finalmente en algún, no recuerdo bien en qué parte parecía, pero idealmente todos los colegios por ley debiesen tener al menos una capacitación en autismo por año. Una sola uno dice igual es súper poquito, pero es lo que dice hoy en día la ley. Idealmente sean muchas más porque hay hartas estrategias, estas cositas que uno va requiriendo durante el camino y algunas que las vamos aprendiendo también mediante la experiencia. También se habla en el artículo 20 sobre los deberes del establecimiento educacional. Finalmente, que el establecimiento educacional sea un espacio seguro, sin violencia, eh, garantizar que sea lo más inclusivo posible para para aquella persona esto con trastorno de espectro autista y lo que es la formación. Hace hincapié en lo que es la formación de auxiliares, técnicos, profesionales, todo funcionario que se desempeña en el colegio debiese tener información de lo que es en sí el trastorno de espectro autista, de cómo apoyar, de cuáles son las acciones que yo puedo realizar y cuáles no debiese realizar, ¿ya? Desde ahí en adelante. Artículo 21 se habla de la educación superior, ¿cierto? Que se realicen los ajustes necesarios para que aquella persona con trastorno de espectro autista pueda participar. En cuanto a lo que es educación superior, no hay como mucho avance.
¿ya? Eso ha quedado ahí un poquito dando vuelta. Pero en la educación superior ya habían algunos avances, ¿cierto? Pero eran, por lo general, iniciativas de la universidad misma. Cada marzo de cada año se da cuenta de todos los avances que ha tenido esta ley. Este año se entregó el avance de lo que era el protocolo de salud, el protocolo de la coordinación de salud y educación. El año pasado, en 2024, se dio el avance de lo que es el decreto 586, o los protocolos que acabo de mencionar. En cuanto a lo que son los procedimientos judiciales, ¿ya? Se busca que la información se entregue de manera clara, al igual que en salud, que se utilicen apoyos visuales o pictogramas en caso de ser necesario. Ya se vuelve a hacer hincapié en que no solamente en la parte de salud se entregue la información lo más clara posible. Ya, es más que nada en todos los contextos y en todos aquellos que se entregue información para una persona con trastorno de espectro autista debido a estas dificultades en lo que es la comunicación y la interacción social. Apoyar con imágenes. Vamos a ver más adelante igual a qué se refiere específicamente esto de por qué apoyar con imágenes. ¿Ya? Em, En cuanto a lo que es derechos, en más espacios públicos, en educación, en espacios bancarios, se busca que cualquier espacio que sea de alta concurrencia entregue información de lo que es, de lo que es toda información que sea atingente a una persona con trastorno de espectro autista, en cuanto a lo que es el trato digno, el respeto, y que toda esta información ya sea para aquella persona con trastorno de espectro autista y también va a servir para otros, ¿no? Para otros quienes quizás no estamos tan al tanto de lo que vive una persona con autismo como tal. Ya, así vamos también concientizando a la sociedad. Em, y nombra también nuevamente lo que es el lenguaje claro y sencillo en todo momento. Artículo 25. Aquí igual hay una parte importante que nos habla sobre el Código del Trabajo. Existe una modificación del Código del Trabajo también para aquellos padres, madres o tutores legales de un menor de edad con trastorno de espectro autista, con el diagnóstico, por supuesto. Aquellos que sean trabajadores em, que estén regidos por el Código del Trabajo, hoy en día tienen la posibilidad de que, por ejemplo, el pequeño, el cual tienen a cargo, em, ocurre, ¿cierto?, que en el colegio se activa el protocolo. ¿Por qué? Porque nuestro niño se desreguló. Lleva mucho rato llorando, se tira al suelo, intentamos cambiar de foco, ya se calmó durante unos 2 minutos y luego volvió la conducta. Aplicamos todo lo que dice el protocolo, pero aún así nuestro niño continúa. Vemos que no es posible que nuestro niño continúe en el aula, por ejemplo. ¿Ya? Es necesario que el adulto responsable se venga acá al colegio y pueda apoyarlo desde la contención, ¿ya? Emocional o ya ahí todo depende de las características de nuestro niño. Pero si ese adulto responsable, tutor, tiene un trabajo, ¿ya? Antes de todo, ya debe ay, siempre se me olvida el nombre. Siempre se me olvida, donde se fiscaliza el trabajo. Em, ya se lo voy a nombrar de inmediato, que siempre se me va ese nombre. Ya. El tema es que eh, el, se realiza el trámite, ya, dentro de lo que es la inspección del trabajo. Ahí está, se me había ido. Dentro de lo que es la inspección del trabajo se puede hacer eh, llevando documentación, ¿cierto? Que nos diga que efectivamente soy tutor legal, ¿cierto? De este pequeño, y este pequeño tiene un informe médico donde aparece el diagnóstico trastorno espectro autista, ¿ya? Y eso, luego de que se ingrese el documento, la inspección del trabajo nos va a dar el check, ya está aprobado. Usted se acredita, ¿cierto? Como el tutor legal, ¿cierto? Para lo que es la entidad del trabajo. Entonces, ¿qué ocurre?
que yo ya tengo la acreditación de la inspección del trabajo para que si me llaman del colegio, porque mi pequeño está desregulado, ya, lleva mucho rato llorando, como lo habíamos comentado, entonces si me llaman del colegio, ya va a estar ese antecedente, ya, y también lo va a tener mi empleador. Entonces, si yo necesito ausentarme del horario laboral porque mi pequeño necesita que yo acuda al establecimiento educacional, ¿ya? Voy a poder hacerlo, ¿ya? El colegio sí me tiene que entregar un documento, que en este documento, ¿cierto? Va a ir todos los detalles que mencioné previamente, ¿ya? Que va a ir qué es lo que ocurrió, por qué ocurrió, quién estaba ahí, ya todo ese documento nos entregan como un respaldo, se le entrega al apoderado y va también la fecha y la hora, desde el horario en que yo llegué al colegio, ¿ya? Hasta que me fui, pues. Ya, si yo estuve 2 horas ahí con mi pequeño, si estuve 3 horas con mi pequeño, ya, eso va a ir ahí en ese documento. Y es mi respaldo como trabajador, trabajadora, para que en mi trabajo no me despidan, por ejemplo, por abandono laboral, o no me descuenten esas 3 horas que yo me fui, porque tengo el respaldo y está acreditado por la inspección del trabajo de que yo me fui, pero no fue porque yo quería simplemente irme, sino que fue porque fui a atender a mi pequeño, ¿cierto?, al colegio, por esta y esta y esta razón. ¿Ya? Yo firmo, en el colegio queda una copia, me llevo la otra copia, y finalmente es mi archivo para que a mí no me descuenten ese horario en que yo me ausenté, en que no me puedan desvincular también de mi trabajo por haberme ausentado. Y si me quieren despedir, ya tengo el amparo de la inspección del trabajo. Se pueden cursar ahí infracciones, incluso a los empleadores, en caso de que no quieran, de que me quieran despedir. ¿Ya? Hasta ahí llegamos con esa temática. Dame un segundo, comparto enseguida la siguiente presentación. Acá está, la siguiente presentación. Ya. Para quienes se integraron posteriormente, bueno, reitero el saludo para todos. Nos encontramos viendo la última parte de lo que era la ley 21.545, la ley de autismo, que fue el tema de la clase pasada. Les recuerdo también que ante cualquier duda, consulta, acotación que vaya surgiendo, no tengo problema si me interrumpe o está el chat disponible, ¿ya? Em, si hay alguna anécdota también por ahí, ¿ya? Yo sé que hay algunos, como decía, hay algunos temas que sí causan varias dudas y hay otros que no tanto, ¿ya? En el caso de la ley, primero hicimos un pequeño resumen necesario y ahora vamos con el tema número 2, autismo, definición, historia y etiología del autismo. Vamos a hacer esta primera parte y después vamos a hacer un break, porque es harta información. Y hoy tenemos nuestra primera evaluación del módulo. Es el tema que acabamos de ver, el tema número 1, y lo que viene ahora, que es el tema número 2. A las 9:30 va a estar abierta la evaluación para poder rendirla, desde las 9:30 hasta mañana a las 10 de la noche. Partimos. Si pensamos qué es el autismo, ya puede que a muchos de nosotros se nos vengan definiciones que pueden ser compartidas con los otros, o puede que en algunos casos no tanto, puede que no lo tengamos tan claro, o puede ser que hayamos buscado mucha información, o conozcamos a alguien, o nosotros mismos tengamos el diagnóstico, ¿ya? Puede ser que estemos muy informados respecto a la temática. Así, en nuestra población chilena existe en algunas personas bastante conocimiento al respecto, que va siendo muy, muy teórico también. También tenemos algunas personas que tienen un conocimiento que va más allá, más ligado a la experiencia, a que yo conozco a alguien, o tuve un compañero, una compañera, o yo soy un adulto y en este momento estoy en proceso de diagnóstico. También puede ocurrir que puede ser que nosotros vivimos nuestra infancia, nuestra adolescencia, juventud,
gran parte de nuestra juventud, ¿ya? Siendo una persona con autismo y nunca fuimos diagnosticados. Y que ahora que existe más información, nos damos cuenta de que quizás, ¿ya? Puede ser que yo sea una persona autista, puede ser. ¿Por qué me di cuenta? Porque he estado viendo bastante información, he estado leyendo harto y además tengo dos estudiantes ya que también están dentro del espectro y hay algunas cosas que me están haciendo mucho sentido, ¿ya? Así es como llega más o menos el diagnóstico de la adultez. ¿Ya? Que viene porque empezamos a cuestionarnos de algunas cosas que quizás nosotros siempre sentimos que algo faltaba, algo no estaba calzando en nuestra vida. Yo desde pequeño quizás busqué de alguna forma, creé herramientas para poder afrontar el día a día, pero siempre sentía que no era igual a mi compañero. Sentía que mi compañero podía conversar muy fácilmente de algún tema, sacaba temas de conversación y a mí me costaba mucho desde cuando era chiquitito, prácticamente no hablaba con nadie, jugaba solo, sola. Y a medida que fui creciendo, ya porque era necesario, la sociedad misma me impulsó hacia allá, fui aprendiendo algunos comportamientos, pero no los sentía tan propios, no los sentía tan míos. Quizás siento a veces que me cuesta, ahora que ya soy una persona independiente, por ejemplo, a veces siento que me cuesta como leer lo que quiere un otro. A veces me tomo la información muy literal, me dicen, pero yo llevo toda una vida así y ahora me vine a dar cuenta que mirando hacia atrás, ya antes también me ocurría, pero las demandas no eran las mismas. ¿Por qué? Porque yo dependía de un adulto, siempre estaba con mis padres, por ejemplo, o en el colegio siempre tenía algún profesor, alguien estaba siempre conmigo y me apoyaba. Yo participaba en los juegos, en las actividades con mis compañeros, porque siempre había un adulto. Pero ahora que yo soy el adulto y estoy solo, ya me he dado cuenta que tengo algunas dificultades, ¿ya? Entonces, el autismo, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, más conocida como la OMS, nos entrega la siguiente definición. Trastorno del espectro autista, abreviado TEA, son un grupo de afectaciones que se caracterizan por algún grado de dificultad en la interacción social y en la comunicación. Eso nos dice la Organización Mundial de la Salud. Se define, ¿cierto?, como un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza por dificultades en la comunicación, en la interacción social, cuando yo tengo que entablar una conversación con un otro, ya, en cómo nos miramos, en cómo yo leo sus expresiones faciales. Ya, y también vemos estos comportamientos restringidos y repetitivos. Ya se manifiesta en la forma en que cómo la persona interactúa con el mundo que le rodea. ¿Ya? No va a ser igual para una persona y para otra. Existen también diferentes niveles asociados a cuántas dificultades podamos tener. El autismo, aparece acá abajo otra definición de este autor, que es Shor y Reaño, que nos dice que el autismo es una condición del neurodesarrollo donde la mente privilegia un tipo de procesamiento basado en la hiperfocalización. ¿Qué será la hiperfocalización? Tenemos cerebros que privilegian mucho más un tipo de información. Tenemos cerebros que privilegian los puntitos que puse aquí abajito. Por ejemplo, mentes que privilegian mucho más la atención a los detalles, cosas que una persona que puede ser que pase desapercibida para un otro, pero una persona con autismo, eh, la atención puede estar mucho más centrada en el detalle. ¿Ya? Puede ser que el resto de la persona se fije en todo lo demás. Ah, una persona iba caminando, creo que pasó por aquí, iba de blanco. Puede ser que la persona con autismo haya visto a esa misma persona.
diga, oh, la persona iba de blanco, pasó con una flor en la mano, ¿ya? Y esa flor era de tal característica, ¿ya? Y se hiperfocalizó en ese detalle, ¿ya? Vio mucho más allá de lo que vio el otro. Vamos a hacer un pequeño alto, ¿ya? Para continuar con esto. Esto es cortito, así que no nos asustemos. Ya vamos a tomarnos 15 minutitos aprovechando que estamos como justitos. Ya vamos a volver a las 8:15. Ya, 8:16 fue el minutito que acabo de sacar. Vamos y volvemos. Hacemos un pequeño break. 8:16 estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta con esta segunda parte. Comparto enseguida la pantalla. Vamos para allá. Ya, nos encontramos en nuestro tema 2. Voy a acomodar un poquito las cosas. Nos encontramos con nuestro tema 2 sobre lo que es la definición del diagnóstico de autismo. Ya vimos la definición de lo que era autismo para la Organización Mundial de la Salud. Y acá abajito habíamos dicho que está la definición de dos autores, que es Shor y Reaño, que los podemos encontrar en mucha literatura. Ambos autores estas publicaciones son más viejitas, pero también tienen otras que son más actuales. Tienen harta bibliografía al respecto. Ambos autores hablaban de que el autismo, como habíamos nombrado, es una condición del neurodesarrollo donde la mente privilegia un tipo de procesamiento basado en la hiperfocalización. La hiperfocalización la podemos ver en un estudiante que, por ejemplo, está sumamente interesado por una temática en particular. Puede ser que nuestro estudiante tenga mucho interés por los dinosaurios y pase mucho tiempo investigando sobre los dinosaurios, nos hable sobre los dinosaurios, tenga accesorios, sus útiles escolares sean de preferencia de dinosaurios. En algún momento también puede ser difícil sacarle de la temática, ¿ya? Porque tienen esta capacidad, por ejemplo, de centrarse mucho en lo que les gusta, en un tema de interés. También podemos ver la hiperfocalización en quizás algunos pequeños que los vemos que coleccionan algún tipo de elemento. Puede ser que algún pequeño coleccione autitos, ¿ya? Pase mucho tiempo coleccionando esos autitos, pero los agrupen de cierta forma que nosotros decimos, pero ¿por qué no está jugando con los autitos? A un niño de su edad, ¿cierto? Sabemos que toma esos autitos, los mueve, los deja en cualquier parte. Podemos ver un niño de la misma edad que, por ejemplo, toma esos autitos y los va a agrupar, por ejemplo, que todos estén mirando hacia el frente, en hilera. ¿Ya? Otro pequeño puede ser que los agrupe de acuerdo al modelo. ¿Ya? Acá vamos a tener los que son los que se utilizaban en tal época, tal modelo clásico acá van los otros que tienen las ruedas más grandes, van en otro grupo. ¿Ya? Entonces también nos habla de una capacidad de hiperfocalización. ¿Ya? Puede ser que nuestro niño también pase horas leyendo, buscando datos al respecto de la temática que le interesa. Puede ser que tenga mucha afinidad con los delfines, ¿ya? Puede estar escuchando sonido de delfines, puede estar viéndolo en video, ¿ya? Y cuando nuestro pequeño o nuestro joven, ¿ya? Está ocupado en su temática, ¿ya? Puede ser que el resto de los estímulos mm, pasen de largo. ¿Ya? Podría ser que nuestro niño nos hable tanto de los delfines que en un momento tengamos que nosotros parar la conversación porque está dándonos muchos detalles que pueden parecernos impresionantes, muy buenos, pero finalmente queremos cambiar el tema, ¿ya? No queremos hablar solamente de delfines. Podemos ahí nosotros negociar, buscar alguna estrategia
para, por ejemplo, guiar la conversación hacia otra temática o simplemente buscar alguna señal que le indique a la persona, ya hablamos previamente, decimos, por ejemplo, algún signo, como así o así, que significa que paramos con el tema o simplemente decimos, vamos a cambiar de tema. ¿Ya? En algunos casos también puede ser, todo depende del acercamiento que tengamos con la persona y esto tiene que ser respetuoso. Si vamos a tener algún símbolo que puede ser el chascar los dedos, ¿ya? Tiene que ser una persona cercana con la que lleguemos a ese acuerdo. No podemos simplemente a cualquier persona hacerle eso porque sería una falta de respeto. Ahí todo va a depender. Además, ¿cierto? Veíamos esta capacidad de hiperfocalización que la veíamos en mentes que son, por lo general, de todo lo que hablamos acá como características generales, son las que son propias del trastorno de espectro autista. Cuando nos entregan el diagnóstico, estas son las áreas que se evalúan. No significa que toda persona con diagnóstico de autismo tenga una fijación tan intensa, por ejemplo, una capacidad de hiperfocalización tan intensa como en otra persona con autismo también. Puede ser que una persona no tenga intereses tan marcados en algún área en específico. Puede que su capacidad de hiperfocalización se vea más en las tareas que requieran, por ejemplo, mayor precisión. Podemos tener una persona que puede ser muy detallista, por ejemplo, en organizar algún elemento, o personas que pueden ser muy buenos agrupando características como más por ejemplo, que requieran, por ejemplo, si vamos a armar un día se me ocurrió desarmar un computador, ¿ya? Y utilicé mi mente que tiene la capacidad de focalizarse mucho más en los detalles para volver a armar. ¿Ya? En ese tipo de características también podemos ver. No va a ser igual en cada uno, no vamos a tener solamente y exclusivamente personas que van a estar muy centradas en un solo tema en específico y que todo su mundo gira en torno a ese tema. Ya podemos tener personas que también pueden tener un tema que en algún momento del día van a estar muy centrados en esa temática, que puede ser que también tengamos otro tema, ¿ya? Pero que cuando estemos ahí vamos a tener esta capacidad de encerrarnos y enfrascarnos en la temática afín, ¿ya? En otros casos vamos a tener que esto es mucho más marcado y lo vamos a tener en diferentes contextos. En el colegio, en la casa, donde vayamos, vamos a tener nuestra área de interés y nuestra focalización demasiado marcada y vamos a dejar incluso de lado si teníamos hambre, se nos olvidó. ¿Ya? Así, esa es como la diferencia. Existe mayor frecuencia, perdón, existe mayor predisposición a observar ciertos detalles, ya que ya lo habíamos nombrado, que para otros pueden pasar desapercibidos, mucha profundización en los temas de interés hacia algo. También podemos tener algunas personas que a veces si algo no lo conozco tan bien, me voy a centrar en saber qué es. Y ese centrarse en saber qué es nos puede llevar a una investigación, pero tremenda, y después darnos una cátedra de qué es eso. También se puede ver en ese detalle, con la profundización en temas de interés, si el tema a mí me interesó. Por ejemplo, un tema de interés para mí es el autismo. Llevo muchos años estudiando sobre el autismo, ¿ya? Pero también tengo otros temas, ya no solamente es el autismo, pero pudiese ser que para una persona con autismo a quien le interesa alguna temática en algún momento de la vida, pueda dedicar mucho más tiempo, ¿ya? Y tener mucha más, quizás ser mucho más meticuloso en cuanto a cómo voy a conservar esa información. Ya, obtuve esta información de tal fuente, la voy a ir almacenando de tal forma, voy a ir guardando lo que más me llama la atención, también voy a buscarlo en este otro formato. Ya, tenemos mucha más capacidad para profundizar en temas de interés. También existe una mayor capacidad de sistematización, todo esto va referido más que nada a la habilidad de comprender, crear y seguir algún sistema o alguna estructura que sea mucho más concreta. Existen personas con autismo con una capacidad de disfrutar de la organización de la información. Por lo general se da en organizar en categorías.
¿ya? Crear también rutinas y además algunas personas que son muy buenas buscando el orden en el entorno. ¿Ya? Hay personas que son altamente superiores, por decirlo así, superiores, lo voy a decir de esa forma, en tareas como que para otras pueden ser un poco complejas o hay que tener mucha vocación, tal vez, como lo es la informática, por ejemplo. También personas que son muy buenas en los juegos que requieran estrategia como tal, cosas que vienen siendo mucho más concretas. ¿Ya? Sí conozco personas que con diagnóstico de autismo, adultas, que se dedican a la informática. Y son súper buenos, son muy meticulosos, ya son personas que resaltan entre los demás profesionales, pero están bien porque este procesamiento y tienen esta capacidad, ¿cierto?, de buscar cierta estabilidad en lo concreto, ya que les lleva a profundizar también mucho más en la temática. Son personas, yo conozco personas, son amigos incluso, que son demasiado meticulosos, que una vez se dice, oh, me encantaría quizás tener esa parte de esa persona, porque realmente te lleva a ser una persona altamente productiva, ¿ya? Pero en realidad no es que la persona se esfuerce para hacerlo, ¿ya? Porque finalmente es el tipo de procesamiento de la persona en sí. Es alguien que gusta del interés por los detalles, que esa capacidad de ser tan meticuloso, tan detallista, tan una persona que si algo no está ahí en el sistema, una cosita muy pequeña la puede detectar por esa capacidad. También conozco a dos personas que son abogadas, un abogado y un abogado. ¿Ya? Una de ellas es más grande, ya un poquito mayor que yo, y el otro es un poquito más joven. Ya, pero ambos tienen una capacidad tremenda para memorizar con mucho detalle la información, ¿cierto? De toda la ley, decreto, derecho penal, si algo cambió, se modificó. A veces yo digo, yo manejo los artículos de ley que más se utilizan. Uno, ¿cierto? Se aprende lo que utiliza, por ejemplo, en un colegio, uno conoce ciertos decretos, ya, uno conoce el 170, el 83, el 67, la ley de autismo, ¿ya? Pero nosotros sabemos como a grandes rasgos cómo funciona, ya, así que no lo ocupamos tanto. Pero en el caso de estas personas que me comentaban ambos, igual uno pregunta, ¿cierto? La curiosidad, si costó mucho aprenderse toda esa información. Me dicen, no, al contrario, era algo que me fascinaba y todavía me fascina. Ya, personas que igual son muy dedicadas a su trabajo porque son personas que también si se actualiza alguna cosita pequeña ya están al tanto de qué es lo que pasó. ¿Qué se modificó? Ah, sí, no, que tienes que fijarte porque se cambió esto, ya no es igual, ¿ya? Y genial por ese lado tener una persona que sea así de meticulosa, porque uno puede consultar en caso de cualquier cosa, ¿ya? También hemos visto algunas personas que hace tiempo, hace unos años atrás, se veían algunos videos en TikTok, si no me equivoco, de personas que organizaban aparadores de tiendas, de supermercados, si no me equivoco, ¿ya? Pero los organizaban por patrones de colores, quedaban hermosos, ya las frutas, las bebidas, la organizaban de una forma que uno decía, wow, qué espectacular, daba pena sacar una bebida de ahí, ¿ya? Y uno después, así como leyendo más información, en algunos de los videos los realizaban personas con personas autistas, ¿ya? Y ellos, uno los veía que estaban, pero ahí a full trabajando, ya era su trabajo, ¿cierto? Remunerado, ellos recibían un sueldo por eso, pero, ¿cierto? Si uno compara la forma en que estaban tan concentrados realizando todo eso y que nadie les ordenó finalmente, ¿sabes qué? Tienes que poner esto así, ¿ya? Sino que más que nada no sabe cómo es un aparador de tienda. ¿Ya? Pero personas que lograban cosas muy maravillosas y muy espectaculares, solamente por esa capacidad, ¿cierto?, de poder buscar los patrones, de encontrarle un orden que a muchos de nosotros puede ser muy diferente a lo convencional. Existe la facilidad también en lo que es la búsqueda de patrones,
Se refiere a esta capacidad para identificar y reconocer algunas regularidades o estructuras repetidas en la información. Vemos algún objeto que es similar al otro, vemos alguna característica que es similar. Puede ser que alguno de nosotros estemos mirando algo y digamos, ah, pero si esto es igual, si esto no hay mucha diferencia, ah, cambia el color. Ya, pero puede ser que una persona con una mente mucho más centrada en los detalles, nos puede decir que no hay una diferencia en tal parte, una rayita, una cosa que sea mínima. Ya, también existe una mayor habilidad en el razonamiento que es lógico. Existen personas con autismo que buscan siempre esta estructura y una secuencia lógica para algo. ¿Ya? Personas que son buenas para identificar patrones, seguir secuencias que son bastante lógicas, personas que son muy buenas en las matemáticas. Las matemáticas son concretas y son iguales en todo el mundo. Por ese lado, ¿cierto? Hay una ventaja si tenemos una mente con esta capacidad de hiperfocalización. Las personas que eh, pueden resolver rompecabezas, a veces niños pequeñitos, que uno dice, wow, pero ¿cómo resolvió ese rompecabezas tan rápido y es tan chico? ¿No? Pero finalmente tiene mucho que ver con esta capacidad de ir agrupando. Si vemos las piezas de un rompecabezas, tenemos muchas piezas ahí, nosotros decimos, ah, ya, esta se parece a esta. No, así vamos. Por lo general, ya, pero en el caso del autismo se puede dar mucho más esta capacidad de que ya, yo voy a agrupar, ¿cierto? De tal forma, lo que me parezca más lógico, ya, estos son de acá, estos son de acá, ¿ya? Cosa que por lo general no vemos mucho en la población neurotípica. Nos llama bastante la atención en algunas ocasiones. Ya, ¿creen que esta capacidad de hiperfocalización en personas autistas podría ser una ventaja en ciertas situaciones y podría ser un desafío? Ya, decimos que ya quedamos como en que podría ser ambas. Por un lado, ¿cierto? Podemos tener personas muy brillantes en algunas áreas, como que son más concretas, como en las matemáticas, área de informática, ya, todo lo que tenga que ver con quizás el diseño, algo que sea concreto como tal. Ya, pero también puede ser una dificultad en el caso de que podamos tener intereses en áreas muy restringidas. ¿Ya? O que podamos llevar nuestro interés no solamente a un simple ocio, como lo dirían algunos, voy a hablar de mi área de interés, voy a pensar en mi área de interés, lo voy a relacionar todo con esos delfines que a mí me encantan, por ejemplo. Pero ahora necesitamos ser un poco más flexibles mentalmente, quizá. Ya no vamos a hablar en el colegio solamente de delfines, hay otros animales, hay muchas otras cosas que vamos a trabajar. ¿Ya? No podemos todo llevarlo hasta esa área. ¿Ya? Ahí se pudiese dar una dificultad, ¿cierto? Porque tenemos un pensamiento que es mucho más, puede ser más inflexible. En cuanto a lo que son dificultades, existen dificultades en el procesamiento de los elementos de la comunicación, eso ya lo vimos, ¿cierto? Bueno, igual lo vamos a ver más adelante. Dificultades en el comprender lo que está saliendo de la boca de un otro versus los gestos que está haciendo. Puede ser que esté diciéndome una cosa, pero en realidad esté hablando de otra. Por ejemplo, si alguien me dice, estamos en una conversación, voy y le digo a un amigo, ay, que eres tonto. Sabemos, ¿cierto?, que por el rostro, por la expresión, por el tono de la voz, no le estoy diciendo que literalmente. En ese tipo de situaciones puede ocurrir que una persona con autismo lo tome literalmente, ¿ya? Quede, quede de lado el gesto que yo hice con mi rostro, la voz, lo que hice con mis manos, para apoyar ese mensaje, ¿ya? También podemos tener dificultades en la comunicación en cuanto a lo que es el identificar una emoción de un otro. También el saber en qué momento nos acercamos a un otro nos puede generar mucha ansiedad, el estar con muchas personas. Podemos tener dificultad en que buscamos mucho más lo que sea predecible. Entonces, si tenemos que compartir con dos personas o con una persona que no sea una persona de mi familia, por ejemplo,
o que no sea alguien que me conoce de toda la vida, ya puede ser que la comunicación me genere mucha ansiedad. También podemos tener personas con autismo que son no verbales, ya que no pronuncian palabras como tal. Y en algunos casos ni palabras ni gestos. En algunos casos vamos a ver reacciones inmediatas que pueden ser el llanto. Pero eso igual lo vamos a ver más adelante. Acá está, ¿cierto? Lo que es la cognición social típica. Ya todo lo que sea lenguaje implícito, como el ejemplo que acabo de darles, cuando yo le digo a alguien, ay, qué tonto, y me estoy riendo, ya, y estoy poniendo un tono de voz que es diferente, no significa que yo le esté diciendo, eres un tonto. Sí, señor. Me salió un poco extremo. Ya, por ese lado podemos tener dificultades. Todo esto de lo que son las normas sociales, por ejemplo, o estos patrones que nosotros utilizamos cotidianamente, y los chilenismos mismos que usamos, pero mucho, son cosas que también se pueden ir aprendiendo. Entonces podemos ir enseñándole a una persona con autismo mediante una conversación qué significa ese estoy tonto. No significa, puedo ir a explicar, no significa que yo le esté diciendo a esta persona que es un tonto, sino que lo dije como una forma de broma, ¿ya? Ahí trato de explicarlo de alguna forma, que haga sentido a la otra persona, si soy una amiga también, ¿ya? Y también, estos autores nos hablan de la hipo o hipersensibilidad sensorial. Acá, en la hipo o hipersensibilidad sensorial, nosotros podemos ver varias características que pueden ser bastante variables entre una persona y otra. Cuando hablamos ya, primero lo sensitivo, lo sensorial, va a ser el cómo un estímulo va a llegar a nuestros sentidos, va a llegar a nuestro sistema nervioso central, en nuestro cerebro se va a mover esa información a todos lados y vamos a tener una respuesta. Por ejemplo, si somos hiposensitivos, significa que si nos comparamos con un otro de la misma edad, por ejemplo, comparamos una tablita de desarrollo, ya, puede ser que yo me acerque a una fuente de calor, ¿ya? Y si sensorialmente mi tacto no tiene un desarrollo que es lo más común que conocemos. Yo me voy a acercar a algún lado, me voy a acercar a esta, no se ve muy bien, me voy a acercar a esta fuente de calor y voy a llegar hasta aquí y voy a decir, ay, está caliente. Ya voy a llegar hasta por aquí, no, ya está tibio, ya sé que no tengo que acercarme más porque me voy a quemar. ¿Ya? Puede ser que tengamos una persona que sea hiposensitiva, significa hipo, que este tacto, por ejemplo, no va, va a estar va a tener un desarrollo que va a ser un poquito más bajito. ¿Qué significa? Que esta persona va a sentir menos. ¿Ya? Puede ser que esta persona se acerque ahí lo toque, y ahí, recién, después de que lo tengo ahí un ratito, me doy cuenta que está caliente, ¿ya? Porque mi sistema nervioso lo detectó de esa forma, sintió menos ese estímulo, y al sentirlo menos, la reacción fue más lenta. ¿Por qué? Todo esto pasó igual, pero pasó con una velocidad diferente. ¿Por qué? Porque no lo sentí igual que la persona que pasó antes. Puede ser que este hiposensitivo o hiposensorial se acerque al estímulo, se acerque, no siente nada, va, lo toma, no siente nada, ya, viajó, el cerebro lo está interpretando y en alguna parte de ese canal, ya, la información llegó, pero llegó muy bajita. Entonces me doy cuenta tarde, o puede ser que alguien me diga, no, te estás quemando, y yo no me doy cuenta. ¿Ya? En cuanto a lo hiposensorial o hiposensitivo, tenemos mucho a aquellos niños que que puede ser que estén muy calladitos, que puede ser que los veamos que son pequeños que no molestan a nadie, que están en un rincón, o que están sentaditos ahí muy tranquilos, que nosotros le hablamos, no hay mucha respuesta, ¿ya? Que requieren que uno repita mucho la instrucción, ¿ya? Y también podemos tener a otros pequeños que también son hiposensoriales o hiposensitivos, que van a hacer todo lo contrario, que son pequeños que chocan al compañero, son pequeños que chocan la pared cuando van caminando.
Son pequeños que se viven tropezando, cayendo, pequeños que se suben, se trepan a altura y de repente caen. Y uno dice, este niño está sangrando, pero no está llorando, ¿ya? Por ese tipo de perfiles pudiese ser un niño hiposensitivo, hiposensorial. Puede ser, la mayoría puede ser táctil, pueden ser niños que buscan mucho, son niños que van a ver por lo general ocurre harto en altura, que van a buscar altura para lanzarse y uno dice, ¿qué le pasa a este niño? O que van a girar, 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 girar y no los vemos ni siquiera mareados. Nosotros decimos, si yo giro así, yo estaría vomitando, ¿ya? Entonces, este tipo de pequeños en muchas ocasiones son hiposensitivos, ¿ya? Que ellos van a buscar el sentir. ¿Ya? También podemos ver algunas desregulación y que nuestro niño se tira al suelo, se golpea mucho y no, es como si no sintiese mucho. Por otro lado, tenemos la hipersensibilidad sensorial, que viene siendo todo lo contrario del hipo. Puede ser que este lápiz esté aquí, digo, esta fuente de calor, y puede ser que nuestro niño esté por aquí y ya, ya no quiera más, no quiera acercarse, puede ser que solamente lo vea y ya no quiera más. ¿Ya? Puede ser por diferentes canales. Ya no solamente en el tacto vamos a ser hipersensitivos o hipersensoriales. No solo en el tacto vamos a sentir. Puede ser que seamos, em, que lo que tocamos, la ropa que usamos, ya puede ser que nos genere una sensación que estudios ya, han demostrado al observar las reacciones de un cerebro al enfrentarse a un estímulo en algunas personas que pueden ser hipersensitivas, por ejemplo, a lo táctil, ya que algunas sensaciones para ese cerebro se sienten como dolor. Uno dice, wow, pero ¿cómo? Entonces ahí uno entiende que puede ser que a mi niño, que le puse un suéter, le dejé la etiqueta, y se lo quiso sacar inmediatamente, comenzó a llorar y nada, y mi pequeño utiliza solo prenda de algodón, sin la etiqueta, sin costura, puede ser que mi niño no tolere la ropa, puede ser que mi pequeño no toque ciertas texturas porque vemos que no quiere, y si lo obligamos, en alguna ocasión resultó que mi niño estalló en llanto, no quiso nada más con nosotros. ¿Ya? Y no quiso tocar nada más de eso. Puede ser que mi niño le pase algo alguna vez, algún juguete llamativo, lo tomó y lo tiró. Puede ser también que mi pequeño es muy sensible en los oídos, ya que escucha algún ruido, ¿ya? O a veces está muy atento. Nosotros estamos súper bien, estamos calladitos y de repente mi niño dice, que hay un ruido, o se pone a llorar de la nada. Y si ponemos mucha atención nos damos cuenta que hay un vecino que está con eh, trabajando con una motosierra, no sé, con un taladro en su casa, o está con un martillo ahí, ¿ya? Pero son cosas que en un sentido que está mucho más agudizado. También podemos tener en cuanto ser hipersensitivos en cuanto al gusto, a lo que comemos, en algunas texturas que nuestros niños pueden rechazar. Podemos tener pequeños que van a comer básicamente lo mismo todos los días, ¿ya? Y que incorporar otra textura u otro color de alimento no es tolerado por nuestros pequeños. ¿Ya? Puede ser que también seamos hipersensitivos en lo visual, a lo que nosotros estamos viendo. Quizás no podemos ver el color rojo en cierta textura. ¿Ya? No podemos ver el color rojo en algo como brillante, rojo brillante. Puede ser papel vinilo, puede ser esta goma eva con colores. Ya, se desregula nuestro pequeño cuando está al frente de algún material que sea un rojo brillante. Podemos también ser hipersensitivos en cuanto a lo olfativo. Lo que yo huelo, podemos tener pequeños que algunos aromas que para otros pasan desapercibidos, para ellos o ellas puede ser algo que altere su cotidianidad. Puede ser que en algún momento nosotros mismos utilicemos algún champú o algún perfume que desregule nuestra niña. ¿Ya? O le veamos que esté más inquieto. ¿Por qué? Porque ese aroma en específico ya genera que se sientan mucho más fuertes nuestros pequeños. En lo general, trabajo con varios pequeños y he trabajado y aprendido durante todos los años que yo desempeñándome con pequeños.
que lo mejor es pensar que nuestros niños son hipersensitivos sensoriales, ¿ya? Porque me ha pasado y he visto también otras personas, no, a mí no me ha pasado personalmente, ya que los niños, sobre todo cuando son muy sensibles, a veces puede ser que nuestro tono de voz les provoque cierta sensación que incluso puede llegar a desregularles. También puede ser que algún perfume, como le había dicho, también genere esa sensación. Yo en mi vida cotidiana no utilizo perfume de ningún tipo en realidad. También soy súper sensible a ello y también sé que a mis pequeños también les puede provocar algo, así que prefiero, lo evito. También, dependiendo de con qué pequeño trabaje, no utilizo joyas como aritos, ¿ya? También tengo algunos pequeños que tienen alguna, eh, que tiene una hiperfocalización por objetos que son eh, de una pequeña fijación por objetos tecnológicos. Con ella no puedo utilizar PC, no puedo utilizar celular, no puedo utilizar un reloj digital, ¿ya? Porque ya me pasó una vez que es una cosa que llega el elemento y no, la pequeña está ahí todo el tiempo, no quiere dejarlo, se desregula, si uno trata de quitarlo y sacarla de ahí es súper complejo. Eso pasaba al principio, ahora ya no he probado, pero hemos avanzado bastante. Ya, pero lo evito. Ya, entonces, si pensamos en perfiles que pueden ser tan diferentes, nosotros también tratemos, al menos hasta que conozcamos a nuestros pequeños, tratemos de pensar que estamos frente a niños que son hipersensitivos, ¿ya? Pensemos en eso, ¿para qué? Para anticiparnos y, por ejemplo, no ir y tocarle el pelo. Ya me contaron, ya más de una vez me han contado que algún colega le sucedió o ha visto que alguien de buena voluntad, ¿cierto? Le toma el pelo a algún pequeño y nuestro niño era hipersensitivo y el pequeño estalló, pero completamente. Ya, y se tiró al suelo en un caso, en otro caso era porque el niño tenía el pelo muy lindo y se lo tocó así sutilmente y nuestro niño, ¡guau! Ya, comprendió que por eso no le podían cortar el cabello, era muy complejo, era muy sensible del cabello. Así que pongamos mucho ojo, conozcamos a nuestros niños primero y nosotros cuidemos con precaución, los materiales también. Ya, lo que es la prevalencia, sabemos que aproximadamente un 1% de la población mundial cuenta con un diagnóstico de autismo, datos del 2021 bastante antiguos, hoy en día puede ser un poquito más. En Chile, uno en 51 niños, con una distribución de 4 niños por una niña. Existen más diagnósticos en niños que en niñas, por diferentes características. Hay factores biológicos, genéticos, que nos dicen, en el caso de las niñas, suelen enmascarar mucho más lo que son las dificultades que pudiesen estar afrontando. Las niñas son mucho más hábiles en imitar conductas sociales, aunque no significa que las comprendan al 100% y las vayan a interiorizar y que las hagan parte de ellas. Existe mucha población de mujeres que hoy en día en la adultez son diagnosticadas con autismo por esta capacidad, ¿cierto? Desde la infancia de poder enmascarar las dificultades que pudiésemos tener. Ya, hoy muchas mujeres en la adultez se han dado cuenta que siempre vivieron con dificultades, que hoy en día son personas quizás muy ansiosas, ¿ya? Y indagando un poquito más en el historial, ya desde muy chicas ya presentaban ciertas características que quedaron ahí, ya que nadie puso mayor atención, se decía, no, que la niña es tímida, ¿ya? Y ahí quedaban. Después esta niña fue creando sus propias estrategias para poder afrontar el mundo. Ya fue imitando a las compañeras, ya quizás una niña con poquitas amigas, pero ahí fue, ¿cierto? Forjando algunos lazos durante la infancia y la adolescencia, las etapas que quizás fueron mucho más complejas, la que pudiese haber tenido algún apoyo adicional y en ese caso, hoy en día que es una adulta no hubiese tenido tantas dificultades. Principales autores, aquí ya vamos rapidito con esta última parte. Tenemos a Grunja Zucareva, ay, mi idioma no es tan bueno. Fue una psiquiatra rusa que, como dice acá, fue la primera en ofrecer tratamiento educativo, familiar y sistémico. En realidad, esta psiquiatra, puso las bases para lo que fue el tratamiento posterior.
ya que todos sus estudios recién tuvieron relevancia 20 años después de que ella lo realizó. Fue pionera, por supuesto. Descubrió características diferentes para ambos géneros. Fue la primera en darse cuenta de que en una niña versus un niño las características no se daban igual. Las niñas eran mucho más ágiles, ¿cierto? Como en el punto anterior, las niñas eran mucho más ágiles en poder, veíamos, ¿cierto? Dificultad en la comunicación en ambos, dificultad en cuanto a lo que es el cambio de la rutina, necesidad de tener una rutina mucho más estricta, ¿ya? Pero no eran iguales las características en sí. Las dificultades podían ser las mismas, pero una niña era mucho más ágil en poder cubrir esa dificultad. Luego tenemos a Leo Kanner, un psiquiatra que centró su investigación en 11 niños, observando lo siguiente, algunas características que vemos también en otros autores y en el diagnóstico mismo que se utiliza hoy en día. Dificultades para desarrollar interacción con otros, dificultad en la adaptación a los cambios, ya estas actividades espontáneas que le ofrecía a estos pequeños ya no eran tan bien toleradas. La preferían seguir como el mismo ritmo de actividad, el mismo tipo de actividades. Existía también una resistencia a ciertas comidas, que conocemos como selectividad alimentaria, que nuestro pequeño, en el caso de tener alguna selectividad alimentaria, va a preferir siempre una textura de alimento, un color de alimento, o que, por ejemplo, no se mezclen en un mismo plato. Estamos comiendo puré con carne, no quiero que la carne esté pegada al puré, ¿ya? O voy a comer, por ejemplo, tallarines y voy a comer pan, ¿ya? Y si me ofrecen otra cosa, no puede ser no bien tolerado por nuestros pequeños. Podemos tener hasta desregulaciones, podemos tener varias situaciones ahí conflictivas que pueden ocurrir. Dificultad de adquisición del lenguaje, ¿ya? Existían un porcentaje de niños con un retraso en la aparición del lenguaje, ¿ya? O muy poquitas palabras, a la edad que se esperaba, ¿cierto? Que nuestro niño ya estuviese pronunciando muchas más, que también hoy sabemos que es una característica que podemos tener en los primeros años de nuestros pequeños. Sensibilidad a estímulos, principalmente los sonidos. A niños que se comparaba con otros pequeños, veía que eran mucho más sensibles a los sonidos versus otros pequeños que quizás pasaba desapercibido o ellos continuaban en su rutina diaria, ¿ya? Pero estos pequeños del estudio se sentían más abrumados, ya veía un cambio de conducta que era mucho más evidente. También se presentaba la ecolalia. Había tenido un videito acá, pero no voy a alcanzar a verlo. La ecolalia es el repetir de palabras o frases sin una intención directa. Por ejemplo, podemos decirle a un pequeño, hijo, vamos a comer. Y nuestro niño puede repetirnos comer, 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 como un eco. Podemos decirle a un pequeño, hijo, vamos a la casa de la abuela. Y nuestro niño puede decirnos una casa, una casa, una casa. Ya muchas veces esa ecolalia ya puede ser como un primer signo de lenguaje en el caso del autismo. A veces se puede utilizar, ¿cierto? Porque si nuestro niño nos dice una casa, podemos reconducir esa frase que está diciendo, llevarla a otro contexto para favorecer que te aparezcan otras palabras. Ya cuando el niño nos dice una casa, le decimos en esta casa vive, ya, vive un primo, en esta casa hay flores, ya, nuestro niño va reconduciendo también el discurso. También tenemos literalidad. Eso ya lo vimos, ¿cierto? Un lenguaje que es mucho más concreto, lo que estoy escuchando es lo que me está diciendo el otro, dificultad para entender las bromas, las jergas, sobre todo nuestros chilenismos, si estamos hablando de acá. Juego repetitivo y estereotipo. Tipo de juego que sea agrupar, que sea ordenar, organizar ciertos patrones, movimientos también como el movimiento de las manos, el aleteo, que es bien común, no se ve acá, mover los bracitos, el tocarme las orejas,
¿ya? Son tipos de juegos que son algo que no es lo común, de acuerdo a lo que se considera, ¿cierto? Los patrones estándar establecidos. Siguiente autora, Lorna Wink, una psiquiatra. Encontró características que eran bastante similares a las de los otros autores, las que aparecen aquí en naranjito, así que esas no las voy a mencionar. Pero sí es importante que esta autora fue la primera en darse cuenta que había muchas características que eran similares, ¿ya? Existían diferentes trastornos, niveles intelectuales. Habían personas que eran muy brillantes, habían otras que eran muy audaces en otras áreas, ¿ya? Las características seguían la dificultad de la comunicación, en todo lo que es el juego imaginativo, ya habían otras cosas que sí coincidían, pero ella se dio cuenta que todas aquellas personas que tenían características en común, estaban dentro de un espectro, ¿ya? Ella tomó todas las características y las agrupó finalmente llamándole espectro. Por eso, hoy en día, el diagnóstico es trastorno de espectro autista. Y el diagnóstico como tal no ha cambiado. Hay un manual que vamos a verlo unas clases más adelante, ya que nos dicen el trastorno hoy en día sigue siendo un trastorno de espectro autista. En otros lugares lo van a ver con otro nombre, pero oficialmente trastorno de espectro autista. Eso no ha cambiado en 2025. También tenemos a Tem Grandin. Ya, en el caso de Tem, ella es una zoóloga que tiene el diagnóstico de autismo. Ella realizó diferentes estudios con animales, se dio cuenta que los animales de granja eran muy sensibles a los estímulos, sobre todo visuales. Hacía que los animales, ¿cierto?, con ciertos estímulos se estresaran, ¿ya? Y ella lo que creó fue una máquina para dar abrazos, como de contención. ¿Ya? Lo que ella notó, ella también utilizó este tipo de elementos. ¿Ya? También pudo notar que el abrazo podía contener no solo al animal, sino que al humano también. Cuando el humano se sentía muy abrumado, el sentir un abrazo, ¿ya?, era algo que volvía a regularme. Entonces ella se dio cuenta que no es verdad que una persona con autismo rechace tajantemente que alguien le abrace. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de parte de la máquina sí era tolerado y era algo que reconfortante, ¿ya? Pero de parte de un humano no era lo mismo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia? A la persona con autismo, según esta autora, sí desea recibir afecto, le hace bien ese abrazo de un otro, pero existen dificultades en la sensibilidad, ¿cierto? Puede existir una hipersensibilidad que dificulta finalmente este contacto con un otro. Hay una película sobre esta autora, así que la pueden buscar. Cerrando ya la temática, tenemos esta etiología del autismo que igual es súper breve. Existen diferentes paradigmas que coexisten hoy en día sobre el qué es el autismo, de dónde viene el autismo como tal. Hoy en día no existe una única causa del autismo. Hay muchas que siguen apareciendo a lo largo de los años, de hecho. Hay muchos estudios y se va actualizando constantemente, lo que hace que hoy coexistan diferentes paradigmas. Uno de ellos es el biológico genético, que nos habla de que el autismo, ¿cierto?, se ve como algo, como una enfermedad, ya que radica en cambios en el sistema nervioso central, dice, y que los genes habrían sufrido algún cambio, ya que finalmente esto es heredado, ¿ya? O en algún momento sufrimos alguna mutación genética. Eso nos dice el biológico genético, es bien frío, lo ve como una enfermedad, ¿ya? Para el paradigma ambiental, se dice que se hablan de diferentes agentes ambientales que dependiendo del momento en que nosotros fuimos expuestos, puede haber sido cuando estábamos en la guatita, en el momento del parto, o después, cuando éramos bebés, ya pudimos ser expuestos a algún agente del ambiente que provocó finalmente nuestras características y que hoy estemos dentro del espectro autista. Y que
La cantidad de tiempo y la cantidad de factores a los que nos expusimos determinan la severidad. Por otro lado, el paradigma de la neurodiversidad echa abajo un poquito lo que habla el biológico genético y también lo ambiental, ¿ya? El de la neurodiversidad nos dice que el autismo finalmente es una forma más que tiene el humano de expresarse, ¿ya? Entonces, si vemos desde otro lado, el paradigma de neurodiversidad viene siendo como un sinónimo de lo que sería la inclusión como tal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todos entramos dentro del paradigma de neurodiversidad. Todos somos diferentes, todos tenemos que ser respetados y aceptados como tal. El autismo, ¿cierto? Es un funcionamiento más que está dentro de nuestro planeta. ¿Ya? Entonces, neurodiversidad se contrapone a lo que es biológico, genético y ambiental, ¿cierto? Acá todos somos seres humanos y necesitamos ser respetados, independiente de nuestras características, del cómo pensamos. No somos un diagnóstico que está por ahí en el mundo dando vueltas. Somos una persona con derechos. ¿Ya? Eso no, eso era un resumen que tenía. Hasta aquí hemos llegado. Voy a pasar la asistencia, no se vayan, por favor. No se vayan, por favor. Voy para allá. Dame un segundito. María Álvarez. Presente, profe. Gracias, María. Mm. Claudia, Claudia Aparicio, Claudia Magdalena Aparicio, Claudia. Olga Cáceres, Presente, profe. gracias, Olga. Presente, An- profe. Andrea Cáceres, Andrea Cáceres, Doris Castillo, Presente, profe. gracias, Doris. Ana Profe Laura, Claudia sí, París. voy para allá. Dame un segundito. Claudia, ya está presente, Claudia. Gracias. De nada. Ana Laura, sí, Ana Laura. Fernanda Fernández, Presente, profe. gracias, Fernanda. Claudia Fuensalida, Claudia Fuensalida, Edith Jiménez, Edith, Presente, profe. gracias Edith, Angélica López, Presente, profe. gracias Angélica, Paloma Madariaga, Paloma Madariaga, Elizabeth Osorio, Elizabeth Osorio, Jimena Valdebenito, Jimena Presente, Valdebenito, presente, profe. gracias Jimena, y Carmen Vivanco, Presente. gracias Carmen, alguien no nombré, Natalia había justificado cualquier cosita, ustedes pueden revisar su asistencia, me comentan si hay alguna diferencia, si estuvieron, no estuvieron. Ya, hasta aquí, ¿alguna duda, consulta, acotación? Les recuerdo que la evaluación va a estar disponible desde hoy a las 21:30, 9:30 de la noche, hasta mañana a las 10 de la noche se cierra la primera evaluación. Les voy a compartir el cronograma, si es que aún no lo he realizado, ¿ya? Y ¿alguna duda en este momento? Profe, sí. Díganme. Usted no hay de otra así como dejarlo como nos dejaban los otros profes, las otras materias hasta la 11:59 no puede ser. No sé qué piensa ¿Cómo usted. extenderlo? Sí, porque yo, por ejemplo, llego como a esta hora recién a la casa, incluso tengo que venir escuchando esto en la micro, a veces parada. Imagina, esta hora no alcanzo a hacer casi la prueba. Así que a veces, por eso a veces estuve a punto de dejar ya el curso, pero ahí estoy, Mm, dije, no, 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 no me va a ganar, no me va a ganar, así que sí, por eso. comprendo. No sé. Claro, en ese caso, sí, hasta las 11 podría ser, Doris, no sé si le acomoda.
Ya sí, una hora más, algo más ya es bueno, pues. Sí, porque a las 9:30, sí, porque igual, porque hay algunos que igual lo quieren completar más temprano para no dejarle solamente un día, quizá alguno lo quiere hacer ahora. Entonces, igual para Sí, dejarle pues ese no, rango de tiempo. Sí, sí, para que pues no yo, por tenga que ser. ejemplo, ahora tengo que cocinar, así que disculpe que lo que tengo que cocinar no alcance y ya mañana va a tener que hacerlo sí o sí, porque ya cuando hay prueba yo cocino de un día para otro más, por entre tú. Así que yo Ujú. digo ya mañana. Pero bueno, si no se puede, ya no se puede, nomás no hay problema, así que Ya nada que hacer. hasta las 11 puede ser, Doris. Sí, no hay problema. Ah, ya, ya Ya, listo, pero ahora muchísimas gracias, profe, desde muchas las gracias. 9:30 va a estar disponible. Así que Sí, pues para, sí, ya. sí, Listo, ya, muchísimas gracias, se pasó, gracias. de nada. Ya, que estén Ya. súper bien. Ah, la evaluación es de alternativas, ya y las pueden ir revisando. Así que, y toda alternativa, 1:30 para completarlo, que les vaya súper bien. Cualquier cosita, a WhatsApp no nos contactamos. Ya que tengan buena noche, que descansen. Chao, chao. Buenas noches, profe. Buenas noches. También. Bueno,